Bien, seguimos con nuestra clase Principios del Liderazgo Cristiano, que son las reglas que la Biblia establece para fluir, para desarrollar el servicio cristiano. Así que el tema que vamos a tratar hoy se llama Hombres fieles e idóneos. Hombres fieles e idóneos. El texto que vamos a estar estudiando es 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Hombres fieles e idóneos. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Tú pues, hijo mío, dice Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo contrario a la fidelidad? Les pregunto. La infidelidad, ¿verdad? Y la fidelidad es una cualidad y una característica que es indispensable en la vida de todo creyente, pero también principalmente en la vida de todo servidor de la obra de Dios. Cuando no hay fidelidad, se camina en la infidelidad. ¿Y cuántos saben que a Dios no le agrada la infidelidad? Pregunta, ¿Judas fue fiel y leal? No. Bueno, la falta de fidelidad ha sido uno de los factores que han traído mucho conflicto, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro del servicio cristiano. Por eso Pablo habla a Timoteo y le hace un encargo muy importante. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos encontramos pues una vez más aquí el apóstol Pablo en la fiel tarea de aconsejar y de exhortar al joven pastor Timoteo a que fuera fiel. No solamente él, sino que en el llamado que él y el desarrollo de sus labores que tenía que hacer en el ministerio era llamar a hombres fieles. Ahora el consejo pues que Pablo le está dando a Timoteo, que sería un consejo de mucha trascendencia para la iglesia y para las generaciones venideras, pues es ese. Le dice en el versículo 2, lo que has oído de mí. Y aquí aclarar que lo que Timoteo escuchaba de Pablo no eran las interpretaciones personales de Pablo, sino eran las verdades del Evangelio predicadas con toda sanidad. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Antes de seguir adelante, vamos a tratar de ver algunas de las responsabilidades o trabajos que le habían sido asignadas al pastor Timoteo. Por ejemplo, Pablo le enseña a Timoteo, o mejor dicho, le encarga a Timoteo que enseñara la verdad, con el fin de que los creyentes no cayeran en la apostasía. Ya en el capítulo 1, o mejor dicho, en la primera carta, Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. Bueno, entonces Pablo le encarga a Timoteo, le hace un encargo, mejor dicho, muy importante, que enseñara la verdad. ¿Qué nos enseña esto? Que los cristianos del día de hoy y los servidores del día de hoy debemos enseñar la verdad. ¿Sí? En 1 Timoteo 1:3, en el inicio de la carta de Pablo a Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir alguna diferente doctrina? Hoy vengo con ganas de hacer muchas preguntas, así que pongan atención, ¿sí?, para responder. Díganme alguno, por ejemplo, aquí dice Pablo, te mandé
que te quedaras en Éfeso, te rogué que te quedes en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál pudiera ser una diferente doctrina que hoy se está escuchando? ¿Cuál? G12, ¿verdad? Por ejemplo, hay una doctrina que también el día de hoy por ahí camina, que es que si tú no te has bautizado en agua, pues no puedes ser salvo. En otras palabras, le atribuyen efectos de salvación al bautismo en agua, doctrinas diferentes. Bueno, los que conocemos la sana doctrina, cuando escuchamos estas diferentes doctrinas, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar la verdad. Enseñar la verdad. Y este es un mandato que Pablo le hizo a Timoteo. Te he dejado ahí en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿verdad? Ahora les voy a decir una cosa, cada día están surgiendo más falsas doctrinas, cada día. Como que los ministros, algunos que están detrás de un púlpito, nomás están buscando, ¿y ahora qué inventamos? Bueno, los que conocemos la sana doctrina, tenemos que ser valientes, tenemos que ser determinados y mandarle a esos que están enseñando diferente doctrina, que no enseñen una diferente doctrina, ¿verdad? Versículo 4, dice 1 Timoteo 1:4, que no enseñen diferente doctrina, pero también que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Un encargo muy claro y muy específico. Este era uno de los trabajos que le encomendaron a Timoteo y es uno de los trabajos que se nos encomienda también a nosotros. También otro de los trabajos que debía desarrollar Timoteo era el de imitar a Pablo en el área de establecer ancianos en las iglesias que Pablo había fundado y que Pablo supervisaba. Los ancianos no se está refiriendo a personas de edad avanzada, sino más bien a personas que son asignadas como líderes de la iglesia, quienes debían tener el cuidado de la iglesia, primero, el cuidado de sí mismos en cuanto a su conducta, a su comportamiento, pero también en cuanto al cuidado del rebaño. Dice Pablo en Hechos 20:28, dice, el cuidado del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Un obispo es un supervisor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, este era uno de los trabajos que Pablo le encomendó también a Timoteo, levantar ancianos. En Hechos 14:23 le dice, bueno, este es el ejemplo de Pablo, que iba él predicando y constituyeron ancianos en cada iglesia, dice Hechos 14:23, refiriéndose a las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía, que eran unas de las iglesias que Pablo había abierto o había iniciado, Listra, Iconio y Antioquía. Dice entonces que constituyó Pablo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pregunta, ¿cuál es el propósito principal por el cual un cristiano o un ministro debe ayunar? Hay diferentes propósitos, ¿verdad? Pero hay uno que es muy claro y muy específico. Bueno, para mantenerse en santidad. ¿Qué es el ayuno? Pues abstenerse de alimentos, o abstenerse de alguna tendencia de la carne, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿el ayuno es así como para obligar a Dios a que responda a nuestras peticiones? Porque algunos dicen, voy a ayunar 40 días y 40 noches para que el Señor me responda. No. El ayuno, uno de los propósitos fundamentales por el cual uno debe de ayunar, es para hacerse sensible a la voz de Dios.
porque cuando somos sensibles a la voz de Dios, entonces caminamos en la dirección de la perfecta voluntad de Dios. Y el ayuno ayuda, ¿verdad? El ayuno significa solamente dejar de comer alimentos, porque algunos dicen, voy a ayunar, pero sus propósitos de ayuno son para adelgazar, no para ser sensibles a la voz de Dios. Así no funciona el ayuno. Afligir la carne, someter la carne. Ese es otro de los propósitos que tiene el ayuno, sujetar la carne, ¿verdad? Entonces, miren cómo aquí Pablo dice que ayunaban, pero luego encomendaban al Señor aquellos ancianos que habían creído en el Señor. Entonces Pablo también enfatiza en la necesidad, habla con Timoteo y enfatiza en la necesidad de instruir bien a esos líderes, a esos que habían sido establecidos en la iglesia para ser los supervisores de la iglesia, porque le escribió en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 9 y versículo 21, le escribe Pablo, procura venir pronto a verme. Segunda de Timoteo 4:9, y en segunda de Timoteo 4:21 también le vuelve a hacer el mismo llamado, procura venir pronto a verme antes del invierno, lo cual significa que al salir Timoteo de la iglesia de Éfeso, era necesario que Timoteo dejara personas que supervisaran la iglesia mientras él no estaba, porque había ido a ver a Pablo que estaba. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba encarcelado. ¿Tenía esperanza de salir Pablo esta segunda vez de su encarcelamiento? No, lo que le esperaba era ya la muerte, ¿verdad? Entonces le hace un llamado y le dice, procura venir pronto a verme, procura venir antes del invierno. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dejándole el mejor legado que un padre puede dejarle al hijo, principios espirituales, ¿verdad? Así que era necesario que los ancianos estuvieran bien preparados para hacer la obra del ministerio, en tanto Timoteo, que era el responsable principal de la iglesia de Éfeso, no estaba. Y este es un asunto que todavía hay algunos que no han entendido. Hay pastores a quienes, escuchen bien esto porque es importante, a quienes Dios llama para estar de forma local en la iglesia, trabajando de forma local en una congregación. Pero hay algunos otros pastores que son llamados a pastorear la iglesia en general. No sé si me explico, ¿sí? Y hay una labor conjunta, ¿verdad? Hay pastores que son llamados y quedan ahí de forma local en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando este asunto no se entiende, la gente luego se siente, pues es que pues no está el pastor. No, es que hay un equipo también de servidores en la iglesia, ancianos, que cuando el pastor sale a pastorear la iglesia en general, ¿sí?, hay personas que se quedan ahí como supervisores, mientras el pastor va y ejerce una labor de la cual ha sido llamado por Dios, ¿verdad? Timoteo también debía encargar a hermanos fieles lo que había oído de Pablo. Por eso el énfasis en el capítulo 2, versículo 2 de esta segunda carta, le dice Pablo, lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A los tesalonicenses, Pablo les escribió en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, les escribió lo siguiente, les dice, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Esta fue una iglesia que Pablo fundó, la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, ¿cuál era la doctrina que Pablo le había enseñado a los tesalonicenses? ¿Cuál era? La doctrina así fundamental y el encargo principal que tenía Pablo. Su encargo principal fue que Pablo iba a ser predicador a los judíos o a los gentiles. A los gentiles, a los que no eran judíos de nacimiento ni nacidos de nuevo, sino gente que no conocía del Señor. Entonces, el llamado para Pablo fue ser un predicador a los gentiles. ¿Y cuál era la doctrina que Pablo enseñaba? La salvación
por fe y por gracia. Esa era la doctrina fundamental que Pablo enseñaba. Entonces, dice Pablo, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Es decir, es por gracia, es por fe, no es por obras, ¿verdad? Sea por palabra o por carta nuestra. Lo que pasa es que algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica dudaban del ministerio apostólico de Pablo y decían que Pablo predicaba el evangelio por dinero. Entonces Pablo les dice, no. Ustedes retengan la sana doctrina que han aprendido de nosotros, sea por palabra cuando estuvimos con ustedes o por carta, ¿verdad? Entonces en 2 de Timoteo capítulo 2, retomando el versículo 1, 2 de Timoteo 2:1, dice Pablo, tú pues, hijo mío. Qué importante es que, ya lo vimos en alguna de las clases en la primera carta, cuando estudiamos la primera carta, qué importante es que los cristianos podamos tener un padre espiritual que nos vaya guiando, que nos vaya enseñando, que nos vaya disciplinando también, que nos aconseje, que nos instruya con la sana doctrina. Y esa era la labor de Pablo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, voy a tratar de parafrasear un poco las palabras de Pablo. Hijo mío, sigue mi ejemplo y evita el ejemplo de aquellos que me abandonaron. ¿Sí? Por ejemplo, hay un personaje que abandonó a Pablo y se fue a Demas. Lo abandonó, lo desamparó, ¿verdad? Entonces le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, agarra el buen ejemplo, lo que has aprendido de mí. No tomes el ejemplo de aquellos que me abandonaron, ¿sí? En otras palabras, un hijo, si ustedes lo ven así en lo natural, siempre busca imitar a papá, ¿verdad? A veces los papás venimos a convertirnos como en los superhéroes de nuestros hijos y tratan de imitar, mejor dicho, al padre. Pero el punto aquí es que los hijos espirituales y los hijos naturales imiten lo bueno, porque hay dos tipos de ejemplo, hay el buen ejemplo y el mal ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos instar a nuestros hijos en lo natural y a los hijos espirituales, imita el buen ejemplo, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, imita mi ejemplo, sigue mi ejemplo, pero evita el ejemplo de aquellos que me abandonaron. Y luego le dice, esfuérzate. Estoy en el capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate. Es decir, otra versión dice, refuérzate en la gracia. Fortalécete en la gracia, la gracia es el elemento en el cual se manifiesta el poder del creyente. Y la gracia, la fuente de la gracia está en Cristo Jesús. En otras palabras, es por su gracia. Lo que somos, lo que hacemos, que estamos hoy aquí es por su gracia, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, esfuérzate, refuérzate en la gracia, que es el que te dará el poder para soportar las pruebas. Por ejemplo, me acuerdo en este momento cuando Pablo ruega al Señor en 3 ocasiones que le quite el aguijón, y el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. Y esto es algo que los cristianos y los servidores debemos vivir y experimentar, la gracia de Dios. ¿Cuándo experimentamos la gracia de Dios? Pues en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad. Nos debe de bastar su gracia. Por eso hay que esforzarnos, reforzarnos en la gracia de Dios para hacer la obra del ministerio. Les voy a decir una cosa, hacer la obra del ministerio no es pan comido, como dicen ahí. ¿Por qué? Porque tratamos con personas. Estamos tratando con almas. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Imagínense, aquí hay varios mundos, con diferentes maneras de pensar, de sentir, ¿verdad? Y el trabajo de un ministro es saber cómo lidiar con uno, cómo lidiar con otro. Todos tenemos diferente temperamento, todos tenemos una personalidad diferente, todos tenemos sentir diferente, luchas diferentes, pero hay algo que nos une, que tenemos en común, es la sangre de Cristo que nos compró y nos rescató,
¿verdad? Y tenemos la doctrina también, que nos da la pauta para caminar en unidad, independientemente de que tengamos diferentes personalidades. Aquí está la pauta para caminar en unidad, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia, y luego dice, ante muchos testigos, es decir, lo que la labor de Pablo era vista por personas que daban testimonio de lo que Pablo enseñaba. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:12 dice ahí, Pablo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12, la buena profesión. ¿Cuál era la buena profesión de Pablo? Pues la predicación del Evangelio, por gracia y por fe. Ahora entonces en 2 Timoteo 2:2 se refiere a los muchos hermanos, esos testigos, se refiere a los muchos hermanos, los diferentes lugares a donde iba Pablo, en las diferentes iglesias que Pablo fundó, los muchos hermanos, lo que habían oído del evangelio predicado por Pablo, daban testimonio y declaraban que lo que habían escuchado de Pablo justamente se alineaba al evangelio que él había recibido, a la sana doctrina. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y estoy haciendo énfasis bastante en este versículo, que es el versículo que estamos estudiando, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí. ¿Qué es lo que usted ha escuchado desde este púlpito? Entretenimiento, doctrinas raras. ¿Qué es lo que usted ha escuchado de aquí? Tenemos el compromiso detrás de este púlpito de predicar la sana doctrina, para que lo que usted ha oído desde este lugar, que dice ante muchos testigos, los que luego acuden a la congregación, dice esto también, esto que has oído, también encárgalo a otros, hombres fieles. Pero luego añade un calificativo, una etiqueta ahí que se llama, no solamente hombres fieles, sino idóneos para enseñar también a otros. Pregunta, ¿será importante que en el ministerio, en el servicio de la obra de Dios, en cualquier departamento de la iglesia, sea el ministerio de alabanza, sea los maestros de los niños, los mismos servidores, ujieres que están ahí atrás, los ministerios de evangelismo? Pregunta, ¿será importante escoger hombres fieles para la obra? Sí, y este es un asunto que luego no se entiende. ¿Por qué? Porque hay ministerios donde de repente se ven solamente los dones o capacidades en una persona, sin buscar el carácter. Ah, pues mi hermano sabe tocar bien el piano, pásele mi hermano, usted, es más, usted hoy nos va a dirigir en la alabanza, ¿verdad? ¿Y el carácter? ¿Y el llamado? ¿Dónde quedan? A veces se pasan por alto. Entonces, este asunto, poner personas en un ministerio, cualquiera que sea, poner personas que no son llamadas y que no han sido probadas en su carácter, es un error que ha traído hasta división en la iglesia, ¿verdad? Dice la Biblia que los diáconos deben de ser puestos a prueba primero y después ejerzan el diaconado. Pero esa prueba a la que debe de ser puesto un diácono, ¿sí?, tiene que ver con el desarrollo, el testimonio de una conducta alineada a los requisitos de un diácono, ¿verdad? No es nomás decir, mi hermano canta bien, mi hermana también, mi hermano sirve bien, adelante, vamos a servir. No, por lo menos en este ministerio, Casa de Oración, tenemos más cuidado en el desarrollo del carácter que en el desarrollo del don. ¿Qué es más importante, el don o el carácter? El carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, es importante escoger hombres con un carácter fiel, hombres y mujeres, desde luego, con un carácter fiel para la obra. Porque el que no es fiel a Dios, no le va a ser fiel al ministerio en la obra, no va a ser fiel. Porque de repente cuando ya sus expectativas no son satisfechas, dicen, no, aquí mejor me voy de este lugar. Y se van. Entonces, en los requisitos que un hermano debe de reunir para ser un servidor de la iglesia,
se ve justamente la gran necesidad de escoger hombres fieles. Les leo solamente ahí ya algunos requisitos para los supervisores, que no son muy diferentes las de los obispos a los diáconos. 1 Timoteo 3:1, Pablo le estableció a Timoteo cuáles eran los requisitos de los obispos. Dice: el que anhela obispado o supervisión en la iglesia o servicio en la iglesia, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos saben que es bueno servir al Señor en su obra? Es bueno, buena obra desea. Pero, dice Pablo, es necesario carácter, ¿sí? Es necesario desarrollar un carácter, no el don. Los dones esos Dios nos los ha regalado. Esos son por gracia, son regalos de Dios. Dice entonces, pero el carácter ese se tiene que ir desarrollando, ¿verdad? Es necesario que el obispo, el supervisor, el servidor sea irreprensible. ¿Ya saben lo que significa la palabra irreprensible? Ya lo hemos estudiado. ¿Quién me puede decir irreprensible? Que no tenga nadie nada que reprenderte, ninguna acusación. Entonces, se requiere que el servidor sea irreprensible, que no, nadie lo señale, ¿verdad? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y ahí está toda la lista, hasta el versículo 6, que dice, no un neófito. ¿Quién es un neófito? Uno nuevo, un recién convertido, que es un bebé espiritual, que apenas está despertando, la luz del Evangelio le está alumbrando el entendimiento. No un neófito. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso es lo que yo les mencionaba. De repente llegan personas a la iglesia y incluso hay artistas el día de hoy que según eso se convirtieron a los caminos del Señor, ¿verdad? Véngase hermana Yuri, ¿verdad? Por mencionar solamente una, ¿verdad? Y la pusieron ahí. Le dieron, recién convertida, le dieron un lugar de eminencia en la iglesia, dando su testimonio. ¿Dónde está ahorita la hermanita? Pregunto. ¿Dónde está? Entonces, es claro, y por eso hay problemas en el ministerio, porque hacemos a un lado estos principios que Pablo estableció. Dice claramente Pablo, no pongas a un neófito, a un recién convertido, se va a envanecer, va a caer en la condenación del diablo. Luego dice, versículo 7, es necesario que tenga también un buen testimonio de los de afuera, ¿verdad? A veces luego cuando alguien dice, hermano, pues yo quiero servir, aunque sea lavando baños, aunque sea aspirando a la iglesia. Algunos otros dicen, yo quiero servir en el ministerio. No sé por qué todo el mundo quiere servir en el ministerio de alabanza, pero todos quieren estar ahí arriba, ¿verdad? Ninguno quiere cuidar a los niños, ninguno quiere ser ujier, algunos otros no quieren venir a la oración, algunos otros no quieren evangelizar. No es quién está ahí arriba, no sé qué tiene ahí arriba, ¿verdad? Entonces, yo quiero servir. Bueno, hay requisitos, ¿verdad? Pero un buen requisito sería preguntar el testimonio de ese que quiere servir en algún ministerio, preguntar cuál es el testimonio que esa persona tiene de los de afuera. Por ejemplo, si es un varón casado, pues sería muy bueno preguntarle a la esposa, oye, ¿cómo es el testimonio de tu esposo en la casa? Yo así eventualmente he hecho algunas pruebitas y me he llevado algunas sorpresas, ¿verdad? Dice, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. ¿Cómo es el varón en el trabajo? ¿Cómo es con los hermanos? Miren, yo me he encontrado con hermanos que luego vienen y me dicen, pues resulta que tengo un compañero que es cristiano. Dice, pero de su boca salen serpientes y escaleras. No sabe hablar adecuadamente y dice que es cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el testimonio de la persona que sirve dentro de la iglesia de los de afuera, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, vuelvo a repetir, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos. Dos palabras importantes, fieles e idóneos. La palabra fiel se traduce más claramente ya del griego al castellano, se traduce digno de confianza. Digno de confianza. Pero también se traduce y habla de una persona confiable, de una persona fidedigna, que habla de una persona también que es veraz, verdadera en lo que dice, en lo que hace y en cómo se conduce, ¿verdad? Hoy usted puede ir al centro de Los Ángeles, por allá a los callejones, y se puede encontrar un reloj Rolex, así usted lo ve, el reloj, y lo compara con un original. Usted lo puede encontrar por $20 allá, en una imitación, ¿sí? Y un Rolex que es original y que vale $30,000, allá lo encuentra usted por $20, pero es imitación, ¿verdad? Entonces, no es fidedigno, no es genuino. Entonces, alguien que va a servir en la obra del Señor se requiere como requisito indispensable que tenga un carácter fiel, que sea digno de confianza. Escuchen esto, hermanos, y esto se los paso así al costo después de los años que hemos tenido sirviendo al Señor. Es importante que cuando se van a alguna ocasión el Señor quizá te va a hacer un llamado a ser un pastor de una iglesia, a ser líder en una iglesia, etcétera. Yo no sé qué planes Dios tiene para tu vida, pero cuando Dios te llame a estar en una posición de liderazgo en la iglesia, o si es que ya lo estás, bueno, acércate de personas que sean dignas de confianza. El ministerio se basa y se desarrolla en la confianza. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el presidente de una nación? Lo primero que hacen es rodearse de personas de toda su confianza. Eso se hace en la política, ¿eh? En el ministerio no es política. En el ministerio se eligen personas en base a una guía de Dios, en base a un llamado de Dios, pero con la cualidad y la virtud de esa persona de que sea digno de confianza, porque ha sido probado. Porque el ministerio se desarrolla en base a la confianza. ¿De acuerdo? Y es justamente ahí donde ha habido tantos problemas, porque de repente hay personas que sí muestran que son confiables, pero de repente te traicionan, te volteas y te dan la estocada por la espalda. ¿Cómo lo hizo Judas con el maestro? ¿Sabía Jesús que lo iba a traicionar? Si por todos esos 3 años y medio que Jesús anduvo ministrando, liberando, sanando a las personas y formando a los discípulos, Judas tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo, pero no quiso, porque ya en su corazón ya había ese sentimiento de falta de fidelidad. La fidelidad, pues, es una de las virtudes necesarias para que las desarrollen aquellos a quienes se les encomienda, uno, el depósito del Evangelio. ¿Sí? Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro y quién es el vaso de barro? El tesoro es el Evangelio y los vasos de barro somos nosotros. Pero hoy se cambian los papeles. El tesoro es el barro o el vaso de barro y el vaso de barro resulta que es el Evangelio ahora. Se ha invertido, o sea, se le da más importancia al hombre, a la celebridad. Los han hecho ya todas unas celebridades, ¿verdad? No, el Evangelio es el que tiene la preeminencia, por eso tiene que ser predicado el Evangelio. Entonces, debemos de ser fieles, uno, para ser depositarios del tesoro del Evangelio. Y esa fidelidad tiene que ver con nuestra fidelidad en la predicación del Evangelio, nuestra fidelidad a predicar la sana doctrina y compromiso de predicar la sana doctrina. Pero también fidelidad es un requisito indispensable para aquellos que están dispuestos a desarrollar la obra de Dios.
con fidelidad. Por ejemplo, el que sirve con los niños, tiene que ser fiel, ¿sí o no? Fiel a la palabra y fiel al orden que es establecido para el desarrollo de una función en la iglesia. Por ejemplo, hay reglas que tienen que cumplir uno que está en el ministerio de alabanza. Por ejemplo, el que está en el ministerio de alabanza, uno de las reglas que tiene que cumplir es, pues tiene que venir al ensayo a las 7 de la noche, que es el ensayo. Pero imagínense a un servidor del ministerio de alabanza que dice, no, yo nomás quiero cantar, yo no puedo venir al ensayo. O dice, está bien, quiero estar ahí, voy a venir al ensayo, pero llega a las 8 de la noche. ¿Es fiel o no es fiel? No. No hay un reglamento que no es difícil de cumplir, que pues es necesario, es indispensable que tenga que desarrollar el servidor de la obra, ¿verdad? Porque hay orden en la obra, ¿verdad? Entonces, eso es fidelidad. Por eso Pablo le dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. ¿Sí? Pero luego añade otra palabra que es interesante, idóneos. La palabra idóneo, la traducción del griego al castellano es competente, apto, ideal, pero habla también de la persona que es la más indicada para la tarea asignada. Repito esto, idóneo se traduce competente, apto, ideal y el más indicado para asignarle una tarea. Imagínense que, pues sí, yo tengo deseos de cantar, pero ni siquiera voz tengo, ni siquiera soy entonado, no soy apto, no soy competente para estar ahí. Por más fe que tenga, por más deseo y anhelo que tenga por servir al Señor, y luego digo, no, pues yo voy a tocar el piano, pues no sé ni dónde son las notas. No soy apto para la tarea que pretendo que me sea asignada, ¿verdad? Porque acuérdense, todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos diferentes funciones y hay que ser asignados en la función donde el Señor nos asigna en el cuerpo de Cristo. Entonces es idóneo, competente, apto, ideal y el más indicado para la tarea. Voy a hacer una paráfrasis de estos versículos. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, las enseñanzas que has oído de mí y que han sido confirmadas por muchos testigos que han escuchado, ahora enséñalas a creyentes que sean dignos de confianza, que sean confiables, fidedignos, y que a su vez puedan enseñarla a otros, que esos otros sean competentes, aptos, ideales y los más idóneos o los más adecuados, indicados para la tarea asignada. ¿Se entiende el versículo? ¿O lo parafraseamos más? Está muy simple, está muy entendible. Pablo dijo en 2 de Corintios, a los corintios les dijo en el capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, porque luego a veces nos queremos creer la última coca del desierto, ¿verdad? No. Acuérdense, es por gracia, dice Pablo, no que seamos competentes, idóneos por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? ¿De tus habilidades? ¿De tu sabiduría humana? No, nuestra competencia, nuestra capacidad, el ser idóneos para desarrollar la tarea asignada proviene de Dios. Nada más, así de simple. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto significa pues que Timoteo debería de tomar las enseñanzas que había aprendido de Pablo, todo ese cúmulo de enseñanzas que había escuchado de parte del apóstol Pablo. Ahora él tenía la responsabilidad de enseñarla a otros hombres que fueran fieles, hombres con un carácter aprobado, con dones espirituales idóneos para la obra del ministerio, que a su vez estos fueran capaces de transmitir esas verdades a otras generaciones. Voy a poner un ejemplo y quisiera pedir que vinieran, vengan. A ver si hay 10 personas aquí. Vengan 10 rápido. Córranle, vengan. Voy a ponerles este ejemplo.
Ponte aquí arriba, mi hermano Adana, mero arriba. Tú, César, ponte aquí, aquí vengan aquí. Tú aquí en el segundo, aquí. Luego, usted póngase aquí, mi hermana. Usted junto con ella. Tú ponte aquí en medio. Tú ponte ahí con él. Uno más o una más. Póngase aquí, hermano. Acá está. No, tú vente aquí. Ah, no, pues pónganse juntos ustedes dos. Hágase para acá, recórrese por acá. Ponte acá. Recórrase un poquito para allá. No sé si alcanzan a ver, son 4 generaciones. Por ejemplo, allá está Pablo. ¿Qué hacía Pablo con Timoteo? Pablo enseñaba a Timoteo. Aquí mi hermano César es el Timoteo, ¿verdad? ¿Cuál era la responsabilidad de Timoteo? Lo que había oído de Pablo, tenía que enseñarlo ¿a quién? Timoteo enseña a otra generación acá, ¿verdad? Timoteo enseña a otra generación aquí y aquí debía enseñarlo a otros. ¿Qué cualidades y características debían tener esos que Timoteo estaba enseñando? ¿Cuál fue el encargo de Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí, esto enseña a otros, aquí están los otros, son ellos, que sean fieles e idóneos, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Y son 4 generaciones. Bueno, este principio de transmitir lo que hemos oído a través de 3 generaciones es válido el día de hoy. Tenemos que seguir desarrollando este principio, ¿sí? Lo que tú has aprendido en todo el tiempo que has estado aquí en el Instituto Bíblico, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Guardártelo? ¿Atesorarlo para ti mismo? ¿Acumular conocimiento bíblico? No, lo que aprendemos de gracia, hay que repartirlo de gracia. ¿A quiénes? A otros que sean fieles e idóneos, confiables. Y esos otros, a su vez, en su momento van a ir enseñando a otros, ¿verdad? Gracias. Jesús inició pues lo que algunos llaman como la escuela de predicadores del Evangelio. Pero miren qué interesante, Jesús inicia esa escuela primero, que es la escuela, así es como debemos aprender. En el ministerio se inicia con un llamado divino, no un llamado humano, llamado divino, ¿sí? Dice Marcos capítulo 3, versículo 13, hablando de Jesús, dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron con él, ¿verdad? La escuela sigue entonces, primero se inicia con un llamado divino. En la escuela se sigue también con una actitud enseñable. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel que es llamado por Dios en un llamado divino? Tiene que desarrollar la virtud y la cualidad de ser enseñables. De nada le sirve a alguien decir, yo fui llamado por el Señor, pero tú no me puedes enseñar nada. No tiene espíritu enseñable, no es dócil, no busca aprender del ministerio. Así no va a funcionar adecuadamente en la obra del ministerio. Tiene que desarrollar una actitud enseñable, y para desarrollar esta actitud enseñable se tiene que oír, se tiene que aprender, pero también se tiene que imitar al maestro. Jesús es el maestro de maestros por excelencia, ¿verdad? Entonces dice, llamó a algunos, a los que vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Escuchen esto, cuando la Biblia dice que los llamó para que estuviesen con él, no era para que estuvieran ahí cotorreando. Estaban aprendiendo del maestro. Y Jesús no perdía el tiempo ni las oportunidades para enseñar a los discípulos y a todos los que le seguían. Ahí encontramos todas las parábolas, por ejemplo, de todo lo que Jesús enseñaba a los discípulos, pero también a aquellos que le seguían, para que estuviesen con él y luego enviarlos a predicar. Pero luego dice ahí Marcos 3:15, pero también para que tuvieran autoridad
para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y vienen ya los nombres: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; a Juan, hermano de Jacobo, etcétera. Ahí está la lista. Judas Iscariote, el que lo entregó. Y vinieron a casa. Entonces, la escuela del ministerio inicia, o de la predicación inicia, con un llamado divino. Después sigue con el desarrollo de un espíritu enseñable. Pero también enseguida la escuela del ministerio sigue desarrollándose el que ha aprendido dando testimonio de lo aprendido. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 4:13 dice la Biblia que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y mire lo que dice a continuación: y los reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado aprendiendo con el Maestro y ahora estaban dando testimonio de lo aprendido. También Pablo encontró a Timoteo así en el desarrollo de la obra del ministerio y empezó a enseñarlo. Dice Hechos 16:1. Después llegó Pablo a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí un discípulo llamado Timoteo. O sea, Timoteo ya andaba caminando siendo un aprendiz. Había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿Cómo se llamaba su mamá de Timoteo? ¿Cómo? Eunice. ¿Y su abuela? Loida, ¿sí? Pero de padre griego. Versículo 2, estoy en Hechos 16:2. Mire lo que dice a continuación: y daban buen testimonio de él. O sea, ese Timoteo tenía cualidades. Por eso, sin lugar a dudas, Pablo no tuvo ningún problema en ponerlo y establecerlo como un pastor en la iglesia de Éfeso. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que Timoteo, fuese con él y desarrollarlo y ayudarlo en las diferentes labores que Pablo hacía en la obra. Pablo pues está a punto de partir de esta vida, y por largo tiempo había él llevado la antorcha, por decirlo de alguna manera, de la predicación del Evangelio. Pero como Pablo está ya escribiendo su última carta como de despedida, ahora se hace necesario, esto lo entendía muy bien Pablo, de esa antorcha que él había llevado por muchos años en la predicación del Evangelio, fundando iglesias, enseñando la sana doctrina. Ahora Pablo se ve en la necesidad, o había llegado el tiempo en que esa antorcha de la predicación del Evangelio fuera depositada en manos de un hombre que fuera digno de confianza. Los años pasan, los años van pasando, este cuerpo se va desgastando, y tenemos que tener en la mira el desarrollo de personas que el día de mañana que uno muere, la obra tiene que seguir adelante, ¿verdad? Hay ministerios donde el ministerio se centra solamente en una persona, en el pastor. Se muere el pastor y se muere la iglesia. ¿Por qué? Porque no se tuvo el cuidado de seguir estos principios, delegar responsabilidades a hombres fieles e idóneos, que el día que yo muera, la obra tiene que seguir adelante, porque nadie es indispensable, ¿verdad? Aunque hay algunos que se creen indispensables y dicen, no, aquí si yo me muero, esto se acaba. Sí se va a acabar porque lo hiciste en tu fuerza. Entonces hay que desarrollar a otros ministros, gente confiable, y Pablo lo sabía. Pablo estaba a punto de partir de este mundo, pero le está cediendo. Por eso agarró a Timoteo, ¿sí?, como su discípulo, como su hijo amado, y a Tito también, en quienes depositó todo lo que él había aprendido. Bueno, Timoteo y Tito son dos de los hijos de los muchos que él tuvo, ¿verdad?, que le ayudaron en la obra del ministerio. Entonces deben de ser hombres que sean aptos para enseñar a otros, de modo que estos otros también, como el maestro, sean instruidos en la verdad redentora de la cruz, para que así mismo se predique el evangelio de la cruz, ¿verdad? Y puedan venir otras conversiones. Así que este trabajo de
hacer una labor para desarrollar servidores que el día de mañana puedan soportar un ministerio. Si yo no estoy, pues bueno, aquí hay personas que hacen la obra del ministerio, pero este es un trabajo constante, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, de tiempo, de dedicación, y el apóstol había invertido mucho tiempo en Timoteo, en Tito y en algunos otros, de tal forma que ellos estuvieron bien preparados para que una vez que Pablo partiera, ellos seguirían la obra que Pablo inició, y eso es muy saludable en la obra. Dice 1 Corintios, estoy casi terminando, 4:17, 1 Corintios 4:17. Dice Pablo, por esto mismo les envío a Timoteo, quien es mi hijo amado, y miren luego cómo dice, y fiel siervo del Señor. O sea, la fidelidad caracterizaba a Timoteo, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que yo enseño en otras partes, él lo enseñará también en todas las iglesias. Por lo tanto, entonces, todo hermano que reciba la enseñanza de la sana doctrina de otros hermanos, debe dedicarse fielmente a la tarea también de enseñar la sana doctrina a otros hombres fieles que sean competentes para enseñar a otros. Y es como una cadena, ¿verdad? Si enseñamos que la salvación viene por gracia y por fe, ¿qué es lo que tú tienes que enseñar? Que la salvación es por gracia y por fe. Y entonces nos alineamos a la sana doctrina, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que la salvación es por gracia y por fe, y tú dices que es por obras, entonces te saliste del cauce, nos salimos del camino. Entonces, termino pues, 2 Timoteo 2:1 y 2, dice Pablo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, confiables, idóneos, competentes, para enseñar también a otros. ¿Será necesario acercarnos y delegar responsabilidades a hombres y mujeres fieles en el ministerio? Es indispensable para que la obra de Dios siga adelante. ¿De acuerdo? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender estos principios y ponerlos por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos discernirlos, queremos digerirlos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también queremos ponerlos por obra, Señor. Ayúdanos a poder entenderlos, Señor, y aplicarlos cuando sea necesario, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.